Y si vivo 100 años pienso en ti. Bienvenidos a Mi Manera, el podcast que te invita a sumergirte en las experiencias y reflexiones inspiradoras de nuestros apreciados adultos mayores. Únete a nosotros mientras exploramos las vivencias, únicas y valiosas lecciones de vida que nuestros sabios narradores tienen para ofrecer. En cada episodio descubrirás historias auténticas y profundas de personas que han vivido una vida llena de aventuras, desafíos y momentos significativos, desde los altibajos del amor y la amistad, hasta las lecciones aprendidas a través de los éxitos y fracasos. Nuestros protagonistas comparten sus experiencias a través de una lente única y con una sabiduría acumulada a lo largo de sus años vividos. En esta ocasión va a estar con nosotros José Luis Torres Olmos, un gran escritor, gran maestro, abuelo de 4 nietos. Trabajó 40 años en la televisión y tiene 50 años de casado. Esto que ustedes escucharon, audiencia, no es nada de lo que van a conocer de quién es José. Me da mucho gusto que hayas aceptado que te entrevistara para conocerte más y que sirva de experiencia para tantas y tantas generaciones ávidas por conocer gentes tan importantes como tú. Me gustaría iniciar ¿por qué te interesó ser escritor? Claro, bueno, de entrada muchas gracias por la invitación. Es un placer tener la oportunidad de dirigirnos a esta audiencia que ya forma parte de este grupo de A Mi Manera. Me da mucho gusto estar aquí. De entrada, agradezco mucho la presentación, aunque eso de gran sabio, gran coto, quién sabe si lo sea realmente, pero hay dos palabras que tomo de esta introducción, que fue adultos mayores y la otra es historias. Y cuando escuché la palabra adultos mayores, me llama la atención y eso me motivó mucho a aceptar esta conversación, porque siempre he pensado que tenemos que revalorar lo que nos está ocurriendo actualmente, que es esta palabra de la vejez, a la cual le hemos dado la vuelta y le llamamos adultos mayores, juventud acumulada, la edad plena, etc. Y a mí me gusta llamar las cosas por su manera, como lo hacía Séneca hace muchos siglos y en su tratado de la vejez. Entonces a mí me gusta mucho llamarle vejez a los 70 años que estoy por cumplir, y eso me da mucho gusto porque siempre considero que es un privilegio llegar a la vejez y llegar a los 70 años. Y la otra es la palabra que dijiste, Marina, historias. Yo creo que lo que tenemos que hacer es contar nuestras historias, porque esas historias van a servir de ejemplo para otras generaciones. Creo que es muy importante, más que hablar de nuestros logros, es decirles cómo fue que vivimos, cómo fue que pasamos todos estos 70 años, cuántas cosas nos ocurrieron. Y a mí me gusta, dentro de mi oficio de escritor, es invitarlos a que hagan lo mismo, a que también todas las gentes que nos hemos retirado ya de un trabajo de muchos años, es que nos demos la oportunidad de contar, de escribir o de dictar nuestras historias para que las otras generaciones se enteren de quiénes fuimos y qué hicimos.
Precisamente por eso inicié de que nos gustaría mucho, a mí me llamó la atención lo de escritor. ¿Quién te inspiró para pensar o tú ya lo tenías como visión en tu vida el ser escritor? Porque ya ves que siempre se programa qué queremos hacer en la vida desde niños. ¿Tú desde niños te pusiste a pensar qué querías ser y te interesó ser escritor, ser maestro? ¿A cuál de esos dos términos les das más importancia? Cuéntanos. Bueno, mi llegada a la literatura fue muy curiosa porque yo fui, para empezar, un lector tardío. Yo hasta los 18 años no había abierto ni siquiera el libro de texto gratuito. Siempre busqué la manera de evadirlo, de darle la vuelta o de copiar a mi compañero de pupitre. A los 18 años me encontré con un libro que se llamaba La isla de los hombres solos. Y fue muy curioso porque leí un par de páginas y cuando me di cuenta ya iba en la página 20 y después a la 30 fui por un vaso de agua, un café, no recuerdo, pues todavía no tomaba café a esa edad. Y cuando me di cuenta me dieron las 2 o 3 de la mañana y terminé mi primer libro en toda mi vida, La isla de los hombres solos. Y como era el primer libro que había leído completo, la historia me encantó y andaba contándosela a todo el mundo. Y había un señor amigo, ya un poco mayor, que él me dijo, no, si te gustó ese libro, te va a gustar mucho Papillón, que también era la historia de una persona que vivía en una isla, que también era una prisión, y contaba todas sus historias. Y entonces, bueno, leí ese segundo libro, y después abrieron una librería cerca de la casa, y entonces me daba una vuelta y encontré un mundo al cual nunca había tenido acceso, y empecé a comprar libros de Que viva Zapata, quién era Pancho Villa, me empecé a interesar por la historia de México, por muchos temas, y cuando me di cuenta, ya era yo un gran lector que tenía más de 500 o 1000 libros en la casa, un lector empedernido, y la manera de escribir surgió cuando entré a la Facultad de Ciencias Políticas, a la carrera que en ese tiempo se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva, y tomé clases con algunos escritores como Gustavo Sainz, y otros, estaban Vicente Leñero, estaba el periodista que era Julio Scherer, y empezamos a escribir artículos, reportajes, notas, entrevistas, etcétera, y me encantó a mí la literatura, y empecé a hacer mis pininos escribiendo, y bueno, no pude dedicarme a la escritura porque me casé, tuve 2 hijos, y tuve que hacerme responsable de mi familia, y durante 40 años estuve trabajando en una empresa de televisión. Y bueno, cuando me jubilé hace ya unos 5 o 6 años, pues tuve la oportunidad ya de dedicarme de tiempo completo a lo que según yo es mi pasión, que es la escritura. Y pues tengo ya ahí unos 5 o 6 libros que he publicado. El primero trata sobre el colapso, se llama El Colapso, que trata sobre el mundo de automóviles que hay en la Ciudad de México, en el cual de repente un día van a dejar de circular y no vamos a saber para dónde movernos. Hice otro que se llama La novia mecánica, donde refiero todo el amor que le tiene la gente a los automóviles. Y ya hay otras novelas. Yo ahorita estoy escribiendo una que se llama El Retiro. Sí. Y por eso es que me interesó mucho visitar esta casa, conocer a la gente que la habita, porque me interesa mucho descubrir todo este nuevo pensamiento que hay en torno a cómo debemos seguir viviendo después del trabajo. Decía por ahí en una serie, un cuate, es que descubrí que después del trabajo todavía hay vida. Y es muy interesante porque mucha gente deja el trabajo y no sabe ahora qué hacer con tanto tiempo, tanto que buscaba tener un tiempo para hacer algo y cuando se lo dan se vuelve loco porque no sabe qué hacer. Y por ejemplo, yo lo he aprovechado muy bien escribiendo y al mismo tiempo invitando a la gente a que haga algo parecido a eso, que es escribir sus vivencias, sus memorias. Es muy importante dejarle un testimonio a nuestros descendientes de cómo nos fue, qué hicimos para llegar a los 70 años y seguir aquí dando lata todavía. Precisamente esa pregunta te quiero hacer. Sí, ¿qué les dirías a los chicos que quieren ser escritores,
que quieren ser maestros, ¿qué les dirías cuando ellos ya están en esta etapa de la cual tú nos estás hablando? Porque no creas, mucha gente piensa, me voy a morir, no tengo nada que hacer. ¿Qué consejo les darías a ellos? Bueno, fíjate que ser escritor es muy sencillo. Lo único que se requieren 3 cosas, que es un cuaderno, que hay cuadernos de 10 pesos, rayado, blanco, cuadriculado, no importa, tamaño carta, Sí, tamaño sí. forma, frase, no importa, un cuaderno. Y si no, hojas sueltas. Se necesita una pluma o un lápiz, y la otra es escribir. Escritor es el que escribe. Y algo muy interesante es que no necesitamos llegar a los 80 años para escribir nuestras memorias. Una persona de 14 años puede escribir su aventura en el viaje que hizo con sus compañeros de secundaria a X lado, puede escribir esa parte, sus primeros libros de viaje, pueden escribir poesías, pueden hacer canciones, pueden escribir sobre el nacimiento de su primer hijo, del día que se casaron, de cómo conocieron a su esposa, de quiénes fueron sus padres. Es muy importante escribir las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, que ellos no los escribieron, porque en 1910 el 90% de la población era analfabeta. Pero por eso es que nosotros no tenemos la historia de mi bisabuelo, que no sé ni quién fue, ni de mi abuelo. Bueno, sí los conocí, sé que ellos no escribieron nada, pero yo puedo escribir la historia de mis abuelos hasta donde puedo reconstruirla, y si no, pues las inventamos, ¿no? Porque se trata de recrear, se trata de disfrutar la lectura y las escrituras. Entonces yo los he invitado a muchas personas a que escriban sus historias, no importa la edad que tengan, no importa si fueron famosos, si son millonarios, la gente de la esquina tiene derecho a escribir su vida, porque ese resultado se lo vamos a dejar a nuestros hijos, y nuestros hijos, cuando la lean, la pueden complementar y dejárselas a sus propios hijos, que van a ser nuestros nietos, para que conozcan finalmente quiénes fuimos. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Mi padre se retiró de trabajar, él vivió para trabajar. Con 9 hijos, pues no tenía otra cosa que hacer. Y entonces trabajó hasta muy avanzada edad. Pero mis hijos, que eran muy pequeños, conocieron a su abuelo ya retirado, cuando estaba sentado en su sillón, generalmente en pijama, pues ahí muy callado, leyendo algún librito. Y entonces mis hijos creen que mi papá fue un señor que solamente vivió para estar sentado en un sillón, rascándose la barriga. Y bueno, pues ellos no tienen la culpa porque no conocen todo lo que hizo mi papá. Pero mi papá, pues, un señor que tuvo 9 hijos, que tuvo 3 matrimonios, que vivió en diferentes lugares del país, y que tuvo una vida muy agitada, porque le tocó la época revolucionaria, le tocó salir huyendo de Zamora porque llegaban los federales y no sé qué tantos asuntos, llegar a una capital en compañía de su mamá, porque el papá había fallecido y él tuvo que hacerse cargo de la familia siendo muy joven, y entonces vivió 1000 experiencias, y finalmente tuvo negocios, tuvo restaurantes, tuvo tiendas de abarrotes, y pues siempre fue muy trabajador. Pero pues para mis hijos, mi papá fue ese señor que estaba sentadito en su sillón, su reposet, con una pijama siempre muy planchadita, y pues ahí platicando un ratito, después iba a dormir. Y entonces hace falta escribir la historia de quién fue ese señor, que a veces uno los ve y dice, pues aquí simplemente estoy conversando con Marina y yo no puedo saber quién fue Marina. Sí. Y ahora que he tenido oportunidad de conocer un poco tu historia, pues me doy cuenta que hiciste maravillas, 1000 cosas. Y eso hay que destacarlo, eso hay que darlo a conocer, para que inclusive la gente valore mucho más a lo que es un viejo. Y que sepan que ese viejo no es un mueble, que ahorita pues ya no tenemos la facultad de andar brincando como chapulines, pero ese viejo, cualquiera que sea, o tiene una historia y no tenemos idea de qué fue lo que hizo esa persona a lo largo de tantos años. Sí, sí. Mi madre falleció el año pasado, y bueno, pues el matrimonio que tuvo con mi papá, pues de ahí salieron 50 y tantas personas, ¿no? Entre hijos, nietos y bisnietos,
la verdad es que hicieron una gran familia, solamente 2 personas, y bueno, y todo eso salió del amor que tuvieron ellos, ¿no? Sí. Y entonces es muy interesante. Sí, y cuéntame, yo sé que tienes 50 años de casados. ¿Qué opina tu esposa de esta vida tan interesante que has llevado? ¿Y qué te cuenta ella? ¿Le gusta que tú sigas siendo como pensaste un buen día ser? ¿Qué opinión tiene tu esposa? Bueno, fíjate que fue la experiencia con ella fue muy curiosa porque nos conocimos muy jóvenes, apenas andábamos en los 18 años más o menos cuando nos conocimos. En ese tiempo yo empecé a leer y en ese tiempo tenía yo toda la cabeza llena de fantasmas, de personajes, de historias. Y cuando yo la veía, pobrecita, porque le daba unas mareadas espantosas contándole todo lo que leía, y fue la época del boom latinoamericano, entonces me sabía todo lo que había escrito García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, todos los autores los conocía, y yo la volvía loca ahí con mis historias, y a ella le gustó que le contara todo eso. En la casa siempre, desde la primera casita que tuvimos, si algo había, aparte de la sala, comedor y una refrigerador y estufa, eran libreros. Y entonces hubo muchos libros, lo cual provocó que también ella se hiciera una gran lectora, y después compartíamos juntos muchas lecturas, platicábamos, nunca nos hemos quedado sin tema de conversación, y le agradezco mucho que me haya soportado esa adicción a la literatura, porque fíjate que es muy curioso, porque cuando uno lee mucho, uno lo puede presumir, de decir, es que yo leía a todos estos autores, y la gente dice, oye, pues qué maravilla, pero cuando uno está leyendo, uno cae mal, porque uno se aísla, y durante un par de horas no le hace uno caso a nadie. Entonces es mal visto cuando uno está leyendo, aunque después se presume cuando ya uno es un gran lector, ¿sí? Y ella tuvo esa paciencia de soportarme durante muchos años a que fuera yo un lector, y ahora que me he vuelto un escritor, pues me tiene el doble de paciencia porque sigo leyendo y además dedico mucho tiempo a la escritura y a todo ese tipo de detalles. Entonces, estos 50 años que estamos por cumplir, entre otras cosas, es un gran agradecimiento, además de que me haya soportado tanto tiempo, a que me haya dado la oportunidad de estar conviviendo con mis libros y ahora con mis cuadernos y mis plumas. Y ahora de tus alumnos, yo sé que eres un maestro muy destacado. ¿Cuáles son los lugares en los cuales estás trabajando? Pero yo creo que son bastantes lugares y será en un rato que sigamos platicando. Sí. José, continuamos nuestra interesante charla y que con tan pocos minutos nos has contado tantas cosas tan importantes de tu vida que espero le sirva a nuestra audiencia que nos está escuchando y tomen tu ejemplo. Y la charla es, ya te lo había comentado, es a mi manera. En este caso es a tu manera. Bien, queremos hacer más simplemente inspirar. Nos encantaría que te unas a nosotros en este viaje y compartas tus propias historias, opiniones y consejos. Si eres un adulto mayor y te gustaría compartir tus experiencias o perspectivas valiosas en nuestro podcast, te invitamos cordialmente a ponerte en contacto con nosotros en info@residencialemont.com. Estamos ansiosos por escuchar tus historias y aprender de ti. Además, nos encantaría saber tus opiniones y comentarios sobre los episodios
Si tienes alguna reflexión, pregunta o simplemente deseas compartir tu apoyo, enviamos un correo electrónico a info@residencialemont.com. Tus comentarios son invaluables para nosotros y nos ayudarán a continuar creando contenido relevante y significativo. Ese es José, uno de los objetivos y finalidad de esta plática que he tenido contigo. Así que continuamos. Me gustaría que nos quedamos en tus experiencias como escritor, como maestro. Me gustaría que nos ampliaras más algunas de tus experiencias que has tenido con tus alumnos, porque siempre se recuerda a los maestros que nos dejan algo en nuestra vida y que lo practicamos. No solamente lo aprendemos, lo escuchamos, sino que todo lo que aprendamos es que lo vamos a poner en práctica. Cuéntanos qué es lo que te ha parecido o has seguido a tus estudiantes en su vida profesional. Sí, mira, ser profesor es tan interesante, tan motivador como ser escritor. Creo que ser escritor hay gente que nos ubica como los grandes creadores, porque salimos de la nada, o más bien salimos después de muchas lecturas a tratar de plasmar algo. Eso que plasmamos en hojas escritas que después van a ser impresas es una especie de símil, como cuando nos plantamos ante este estrado en donde estamos un poquito más arriba de los alumnos y exponemos un tema y damos una clase determinada. En el caso concreto, yo siempre di una materia que se llamaba Teoría de la Comunicación, que es donde analizábamos la posición del emisor, del receptor, el mensaje, los códigos, etcétera. Y lo que siempre me gustaba mucho la materia porque la daba en el primer semestre a todos los alumnos que ahora estudian la carrera que se llama Comunicación. Y las di en escuelas oficiales, en escuelas privadas, a nivel licenciatura y a nivel maestría. Y las experiencias fueron muy interesantes porque a todos ellos lo que les decía es: no se queden con lo primero que escuchen, investiguen, vean del otro lado de la luna, qué es lo que hay, ¿no? Todo es cierto y todo es falso, y no todo significa lo mismo. Les decía, cuando pensamos en la palabra agua, cualquiera diría, pues agua es lo mismo aquí que en China. Y no es cierto. El significado que tiene la palabra agua, cuando se lo comentamos a la gente de Tabasco, nos dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero más agua, ¿no? Para mí agua es inundación, es problema. Pero cuando se lo decimos a la gente de Sonora, que tienen a veces un año en sequías, la palabra agua es una bendición. Y estamos hablando de la misma palabra, ¿no? Igual cuando decimos matrimonio, para uno puede ser la cárcel y para el otro puede ser la estabilidad. Como cuando decimos amor, para mucha gente son 4 letras que no significa nada, y para otros esa palabra amor pues puede ser ese sustento que nos permite convivir con alguien durante tantos años, ¿no? Entonces la comunicación es fundamental. A mí algo que me gusta y me da mucha tristeza es que podamos tener este tipo de oportunidades, que tú me has invitado a este podcast en donde para que yo pueda decir algo. Eso ya me llena de gran satisfacción. Pero también lo que me molesta, lo que me da mucha tristeza, es que a la gente mayor ya no nos pregunta. Me decía José hace poco, José, la persona que está manejando todo, creo que fuiste tú que me decía, el problema del anciano es que tiene todas las respuestas, pero ya nadie se las pregunta. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy triste. Decían los griegos, y esta es una teoría de Platón, cuando decía que el gobierno debíamos de dárselo a los ancianos, porque son sabios, que no por viejo eres sabio, pero decía, son personas que se han preparado mucho, pero sobre todo
ya tiene la manera de saber controlar los ímpetus. Ya no se emocionan tan fácilmente y dicen vamos a la guerra o vamos a destruir, vamos a incendiar Roma. Ya tienen toda la sabiduría para hacer cosas grandes, bien cimentadas, bien razonadas. Entonces, todo el mundo de la comunicación para mí ha sido la maravilla. Yo creo por eso sigo escribiendo, y también a veces tenía un programa en donde le destinábamos en cada uno de los programas a hablar un poco de un filósofo, tanto de Platón, Sócrates, Eurípides, los estoicos, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, cada uno de ellos de un nivel muy, muy elemental, porque tampoco puedes abarcar la vida de Tomás de Aquino en 30 minutos, ¿no? Tenemos que manejar cosas muy elementales de ellos, pero era muy interesante hablar de Freud, hablar de Marx, hablar de Freud, de hablar de todos estos psicólogos, filósofos, matemáticos, físicos, que han aportado tanto a la historia de la humanidad, que han modificado de alguna manera el pensamiento. Y después también hablábamos de algunos escritores que han sido fundamentales para que nos vayan orientando de por dónde debemos ir, ¿no? La comunicación y lo que estamos haciendo en este momento no es otra cosa más que un acto comunicativo, y de verdad es una maravilla estar aquí. Me siento muy halagado, en primer lugar, por tener la oportunidad de comunicarme, en segunda, por esta conversación con una persona tan impresionante, tan agradable, tan llena de sabiduría. Y de verdad, pues Mariana, cada una de tus preguntas espero haberlas contestado con el mayor respeto y la mayor veracidad que haya podido, pero es muy interesante. Y nada, déjame decirte que me preguntaban en dónde estamos, porque recibí una llamada donde me preguntaban dónde estábamos, y les decía que estaba en una casa, y me quedé con la idea de una casa de qué, que obviamente necesito buscarle un nombre correcto, porque no quiero usar la palabra asilo. Yo creo que es una palabra ya arcaica, y lo que estamos viviendo es una nueva etapa, una nueva época, en donde estas casas, que pueden ser casa de retiro, casa de descanso, una casa hogar, yo lo veo como una casa de oportunidades, una casa de convivencia, porque en estas casas lo que básicamente podría yo encontrar es lo que perdí cuando me retiré de la oficina. Perdí mi identidad porque dejé de pertenecer a un grupo, al grupo de Banamex, de Televisa, de Ford, de la empresa que quieras, o de la institución pública o privada. Dejamos de pertenecer a esa institución. Después ya no somos el licenciado, ni el arquitecto, ni el ingeniero, ni el jefe, ni nada. Sí. Simplemente uno cuando llega a la casa es otra vez José y nada más, ¿no? Entonces dejamos de comunicarnos porque, tenemos la charla con mi esposa, pero mis hijos pues ya se fueron de casa, ya tienen su familia. Entonces deja uno de comunicarse. Y estas casas son una gran oportunidad para tener compañía, convivencia, identificación y encontrar motivos para seguir adelante, porque todavía tenemos muchas cosas por hacer y seguirnos comunicando, y en la medida de nuestras posibilidades, mostrarles a las generaciones que nos siguen, pues darles algún consejo que ya no los aceptan tan fácilmente, pero uno puede con el ejemplo también darles una lección de decir, mira, yo hice esto y me fue bien. Sí. Hice estas cosas y tuvieron consecuencias. Entonces, se los planteo simplemente para que ellos tomen sus propias decisiones y evalúen seguir adelante o no. Pues qué interesante que tú, a pesar de que no has vivido esta experiencia, tengas los conceptos tan importantes de lo que es este tipo de residencias, que ayudan bastante a la gente que ya está de nuestra edad. Yo digo porque tengo más años que tú, entonces creo que es muy importante que a los jóvenes, desde niños, se les inculque todo esto y que tengan la gran oportunidad de vivir esta experiencia. Y tus estudiantes que lo escuchan, lo pongan en práctica y no nada más se quede en palabras. Pero has seguido
alguno de tus estudiantes que nos pudieras comentar qué experiencias tiene él con lo que tu materia, tu asignatura o un diplomado o todo un semestre que de las materias que tú impartiste, ¿tienes alguna anécdota que nos cuentes exitosa de tus alumnos? Sí, mira, desafortunadamente la ciudad ha crecido tanto en tamaño y en población, y eso nos ha dificultado el poder convivir y darle seguimiento a estos alumnos. En especial el alumno, pues digo, por la brecha generacional, ellos tomaron su camino y se fueron. He seguido algunos, no todos, pero sí he seguido algunos, sé que han tenido cierto éxito, les ha ido bien. Cuando me los he llegado a encontrar, me reconocen, cosa que me llena de mucha satisfacción. Y aparte me han dado las gracias por algunos consejos que les enseñé fuera de lo estrictamente académico, ¿no? Como el aprender a ser rebeldes, el aprender a manifestarse, a estar en desacuerdo, a no comprar las cosas, no porque venga en un libro, esa es la verdad absoluta. Hay que cuestionarle, hay que investigar, hay que seguir leyendo, hay que informarse, hay que buscar otras fuentes. Y siempre les pedía que vivieran en la medida de lo posible de una manera presencial los actos, ¿no? Que vayan a las marchas, que vayan a las manifestaciones, que se observen cuando hay algún herido, cuando hay un incendio, porque tenemos que saber todo esto. Hay que, sobre todo, platicar con la gente, hay que preguntarles qué opinan, qué sienten, cómo viven, cómo les ha ido, y es una maravilla esto. Entonces, cuando uno en particular, que inclusive llegó a manejar un periódico en el estado de Morelos, me dijo, todo esto que me enseñaste, de no quedarme con la primera impresión, ha funcionado de maravilla, y si algo tengo es regresar al reportaje, al salir a la calle a ser reportero y preguntarle a la gente, no quedarse con el boletín impreso que publican muchas instituciones o a lo que ven en otros periódicos y nada más le hacen un refrito, ¿no? Salir a buscar la nota. Perfecto. Hablaste un poco de la parte de investigación. ¿Qué me puedes platicar? ¿Qué tipo de investigaciones has realizado y cuáles han sido tus resultados? Porque la investigación, tú sabes que es la parte principal de un maestro que tiene que investigar, tiene que documentarse, tiene que estar muy actualizado con los tópicos que han avanzado bastante en cuanto a las experiencias vividas de otros tiempos, quizá de otras personas que se han dedicado a lo que tú te has dedicado con tanta lealtad y con tanto entusiasmo. ¿Cómo has manejado el aspecto de investigación? Mira, es fundamental. Y uno de los problemas que estamos viviendo con el auge de la tecnología es que tenemos algo que es lo instantáneo. Ahora queremos algo que antes, para conseguir un dato, teníamos que ir a la biblioteca, a la biblioteca o conseguirla por algún lado. Costaba mucho trabajo conseguir información y ahora la tenemos tan a la mano que nos hemos acostumbrado a simplemente buscar en internet la respuesta a tal cosa y ya. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es rescatar el hecho de la investigación. Y quiero poner solamente como ejemplo, voy a escribir la novela que estoy trabajando, se llama El Retiro, que tiene que ver con esta etapa de las personas desde que se retiran de la empresa y entran en su proceso de jubilación y ahí viene la pensión, hasta que finalmente terminan. Y entonces lo que estoy haciendo es entrevistar a gente que está en ese proceso de buscar una segunda vida después del trabajo, que están buscando el sentido de la vida, porque no todo es trabajo en esta vida, ¿no? Ya ahora ya trabajan muchos años, ya tienen su pensión, ya hicieron una familia, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Que es una pregunta fundamental. ¿Y ahora qué hago? Dicen muchas personas. Los que encuentran una respuesta la llevan a cabo. Otros caen en depresión. O lo peor, podrían caer en algún vicio. Pero, por ejemplo, yo estoy escribiendo esta historia
Y bueno, estoy buscando, he ido a los gimnasios para ver qué está haciendo gente que nunca había hecho ejercicio y que ahora decidió hacer ejercicio. O he estado platicando con nutriólogas para atender a estas personas que se están recuperando de una adicción de 40 años de fumar y de que no hacían ejercicio y que comían en la calle y que ahora, estando en la casa, ya pueden comer de una manera más sana. Pues también hay que investigar un poco porque hay que saber ahora cómo se come. Pero también estoy visitando estas casas que tan amablemente me abrieron las puertas y platicando con una de sus inquilinas, que es esta persona que tengo aquí enfrente, que vive feliz y que la referencia que me ha dado es que se vive muy tranquilo y que está feliz de haber encontrado esta casa y bueno, porque que tiene amigos, que tiene una actividad como la que estamos realizando y eso no es otra cosa más que con el ejemplo predicar de que tenemos que recuperar la investigación para que no todo quede en cosas ya dichas, ¿no? Tenemos que descubrir el hilo negro, hay que salir a buscarlo otra vez porque a lo mejor ni es hilo y ni es negro. Exactamente. Y eso es padre porque se queda uno, tenemos ya ideas muy preconcebidas, y hay que buscar la nueva verdad y es muy interesante. Y me gustaría terminar con Óscar de la Borbolla, que es un filósofo mexicano, que escribió un libro que se llama La rebeldía de pensar. Y él dice, todos podemos pintar, pero no todos pintamos. Dice también, todos podemos pensar, pero no todos pensamos. Y él dice, el problema es que hemos acumulado una serie de respuestas, ¿sí?, a lo largo de nuestra vida, experiencias, que lo que nos provoca es que cuando nos hacen una pregunta o tenemos un problema, en lugar de pensar, vamos a nuestro baúl de respuestas, encontramos la que mejor se acomode y la damos. Y entonces estamos dejando de pensar y que es un poco lo mismo, estamos dejando de investigar. Entonces, investigar directamente con las personas, en las fuentes, eso nos ayuda mucho a buscar la verdad que está del otro lado de la luna y que es tan enriquecedora como la que ya conocemos. Precisamente me da mucho gusto escucharte y saber que haces investigación porque es tan importante, porque eso es una parte primordial que de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a la vida que has llevado, que se quede escrito y que la gente que nos está escuchando sepa lo importante que es, cómo has vivido, a qué te has dedicado, pero que se quede por escrito o que lo escuchen, como el ejemplo que estamos haciendo ahorita con esta entrevista tan interesante, y de verdad que quisiera yo más tiempo para seguir platicando contigo. Pero yo creo que vamos a despedirnos y recuerda que en este podcast es organizado por Residencias Lemont, una comunidad comprometida con el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores. Nos orgullecemos ser un espacio donde las voces y experiencias como la tuya, tan importante, de nuestros residentes puedan ser escuchadas y valoradas. Únete a nosotros que a mi manera y déjame inspirar por las poderosas historias y sabias palabras de nuestros queridos mayores. Descubre cómo su legado y experiencia pueden enriquecer tu propia vida. O sea, todo lo que nos has platicado es lo que le va a servir a las personas que nos están escuchando. Y espero que contar con tu participación y escuchar tus valiosas contribuciones a mi manera, tanto de ti como del público que nos está escuchando. Te agradezco mucho y es un honor para mí el haberte entrevistado. Gracias, José. Bueno, pues el quien da las gracias soy yo. A tus preguntas, a esta invitación que cordialmente me hiciste de participar, a Casa Lemont, a todo el equipo de producción, a todos, la verdad, gracias por la oportunidad. Y estoy aquí
A sus órdenes. Pues muchas gracias nuevamente. Bueno, y gusto en ustedes. conocerte. Gracias, hasta luego. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.